vaya a su Biblia, vamos a Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14 es donde hemos estado teniendo la lectura básica para este tema, esta serie que estamos predicando acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Ahí es donde vamos a tener la lectura. Por favor, este es un tiempo muy importante. Concéntrese, nada que nos distraiga, nada que nos quite la atención de la predicación de la palabra del Señor. Por favor, ahí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, sígame, dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar y entramos en el tema en esta hora, los acontecimientos de los últimos tiempos. Amoroso Padre, gracias por la libertad que nos das de abrir tu palabra, de compartir a través de este medio electrónico tu palabra y, Señor, de ser edificados en la misma. Gracias, Señor, por esa libertad, y con esa libertad te ruego que tú también obres en nuestros corazones en esta hora. A ti siempre sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos ya, yo estoy seguro, muy cerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar preparados, necesitamos conocer esos acontecimientos, cómo los describe la Biblia. Sabemos que en el libro de Apocalipsis nos informa acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Juan fue arrebatado al cielo, y ahí en el cielo tuvo esta visión. Se le mostró esa visión de esos acontecimientos. Ahora, hermanos, el acontecimiento más grande, escuche usted, que la humanidad va a experimentar en estos tiempos es el arrebatamiento de los salvos, de aquellos que hemos alcanzado a través de Cristo la salvación. Y bueno, después de eso, aquí comenzará el periodo que se conoce como la gran tribulación. Juan recibe esta visión allá en el cielo al ser arrebatado en una forma especial para mostrarle esta revelación de parte de nuestro Señor Jesús. Él estaba ahí en la isla de Patmos y él tuvo esta visión que se encontraba ahí en el cielo, y todas estas cosas se le mostraron. Hermanos, hemos estado hablando acerca de algunas cosas desde los capítulos 4 en adelante, en donde leemos en el capítulo 5 acerca del libro que estaba escrito por dentro y por fuera, que estaba sellado con 7 sellos, que el único digno de abrir esos sellos era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empezamos a ver cómo es que se desatan todas estas cosas aquí en la tierra. La semana pasada estuvimos estudiando precisamente acerca del 6º sello, ahí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero hay una pregunta, hermanos, que quizá cristianos o gente que tenga cierta curiosidad por esta porción de las Escrituras, el libro de Apocalipsis, se hace. Esta pregunta es si habrá salvos durante la gran tribulación. Y bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Vamos al pasaje que vamos a estudiar en este momento, que está ahí en
Apocalipsis capítulo 7. Vamos a dar lectura a esta porción, los versículos 9 en adelante, ¿sí? Versículos 9 en adelante, Apocalipsis capítulo 7. Note lo que describe aquí y vamos a ir paso a paso descubriendo estas verdades bíblicas. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice el verso 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Almas serán salvas en la gran tribulación? La respuesta es sí. Este pasaje lo afirma. Este pasaje lo afirma. Además, tenemos ese antecedente desde los evangelios. Aún en los evangelios se nos afirma que habrá salvos durante la gran tribulación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos describe esta porción. Dice el versículo 7 en adelante: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esa es la clave, ese es el pasaje clave. Nos está describiendo aquí Jesús lo que estaba por suceder o estará sucediendo en la gran tribulación. Será la salvación por medio de perder la vida, de padecer persecución, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque algunas doctrinas enseñan algo diferente en cuanto a esto. Es doctrina falsa y predican que este pasaje nos dice que la salvación se pierde, y eso no es verdad. ¿Sí? Eso no es verdad. La salvación no se pierde. Este pasaje está relacionado con la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Dice el versículo 3 ahí mismo en Mateo 24, nada más para que usted lo compruebe. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les empieza a contestar todo lo que hemos leído. Noten el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo.
Luego en el 6 dice, y oiráis de guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Jesús les empieza a decir lo que va a suceder durante la gran tribulación. Entre otras cosas, que sí, habrá gente salva, pero a costa de la vida. Y este pasaje es muy claro, porque se está refiriendo en su contexto al tiempo de la gran tribulación. Eso me dice que la salvación no se pierde, ¿sí? Esto no tiene nada que ver, ni está relacionado con el hecho de que aquel que perseverare hasta el fin en este tiempo va a guardarse y va a ser salvo, ¿sí? Ahora, hay doctrinas que enseñan que aquel que peca, que aquel que no persevera, que aquel que deja de venir a la iglesia pierde la salvación. Hermanos queridos, nada más falso que eso. Porque la salvación que Cristo nos da es eterna y es completa. No depende de nuestras obras, sino de la obra que Él hizo. Entonces, este pasaje no declara que en este tiempo la salvación se pierde, pero sí nos enseña que en el tiempo de la gran tribulación habrá gente salva. Amén. Ahora, durante el tiempo de la gran tribulación, fíjese usted, hablamos un poco de esto la semana pasada. El evangelio será predicado. El evangelio será predicado de varias formas. La semana pasada hablamos de una de esas formas. Vaya conmigo ahí a Apocalipsis 7:1, en donde está describiendo todavía algunos acontecimientos de parte del juicio de Dios. Pero mire lo que declara. Voy a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escuche, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí hay otra porción que también se enseña mediante una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque hay personas que predican y enseñan y afirman que esos 144,000 sellados pueden ser gentiles, pero nada más alejado de la realidad. Esos 144,000 sellados son judíos. Ya lo vimos la semana pasada. Esos judíos serán 12,000 de cada una de las tribus del pueblo de Israel, que se levantarán de parte de Dios y serán sellados de parte de Dios. ¿Para qué? Para predicar el evangelio en todo el planeta. ¿Qué es lo que confirma esto? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Vuelvo al punto en donde nos quedamos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo en la gran tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso, en este tiempo, ese ángel, el quinto ángel, se levanta y detiene a los otros 4 y les dice, no hagáis daño hasta que los 144,000, que son siervos del Señor, que son judíos, sean sellados para enviarlos por todo el mundo. Déjeme decirle una verdad, hermano querido. En todas las dispensaciones por las cuales ha pasado la humanidad, la salvación se ha manifestado y ha sido por un único medio, por medio de Cristo Jesús. Amén. Él es el único que puede darnos la salvación, y desde el Antiguo Testamento lo vemos. En el Antiguo Testamento la gente tenía que ver hacia el futuro, la gente tenía que creer en aquel Mesías que vendría, un Mesías que iba a ser perfecto, inmolado, anunciado por cada ofrenda que se quemaba, ¿sí?
esas ofrendas que se presentaban en holocausto, esos corderos que se ofrecían continuamente sobre el altar del holocausto, ¿qué es lo que anunciaban? Simple y sencillamente anunciaban la fe en ese Mesías que habría de venir, el Cordero de Dios, a consumar la salvación. Y ellos alcanzaron esa salvación viendo al futuro, poniendo su fe hacia el futuro, y cuando Cristo vino y consuma esa salvación, pues ellos alcanzaron esa salvación. En el Antiguo Testamento la salvación fue por medio de Cristo. En el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, la salvación también es por medio de Cristo, y esa fe ahora ve hacia la cruz. Esa fe, nuestra fe, ahora ve hacia el pasado, hacia esa cruz donde Cristo ya consumó a través de ese sacrificio y a través de su sangre la salvación completa para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Pero en la gran tribulación también se va a predicar la salvación, y será también por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que puede salvarnos es Cristo. Desde el Antiguo Testamento, viendo a futuro, ahora en el periodo de la iglesia, viendo al pasado, y aún en la gran tribulación, Dios tendrá esa misericordia para que estos 144,000 estén predicando la salvación por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, y qué misericordia y gracia de Dios, que aún en la gran tribulación les dará la oportunidad a aquellos que queden aquí de escuchar que Cristo Jesús les puede salvar. Ahora, muchos van a creer, muchos van a creer. Dice Apocalipsis 7:9, volviendo ahí a la porción que estamos estudiando. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Escuchen, acabamos de leer que la Escritura dice que Juan miró una gran multitud, y esa gran multitud nadie la podía contar, ¿sí? Y esa gran multitud que nadie podía contar era de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Quiere decir que los 144,000 saldrán y cumplirán con la Escritura para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se predique en todas las naciones. Y eso es lo que estaba sucediendo. Juan ve que están llegando precisamente esas multitudes al cielo. Ahora, ¿de qué forma llegan esas multitudes? Bueno, esas multitudes tienen una actitud muy especial, ¿sí? Ellos llegaban al cielo en una forma muy especial. Voy a leer, fíjese lo que estaban haciendo estas multitudes al llegar al cielo, lo que describe aquí el versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y fíjese lo que estaba sucediendo alrededor de esas multitudes que estaban llegando, que estaban adorando a Dios, al Cordero, que estaban dando gracias por esa salvación. Dice la Escritura en el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ellos se juntaron en esa adoración, que esa multitud de gente, de almas que no se podía contar, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, estaban ofreciendo delante del trono de la gracia. Ellos se unieron a esa adoración. ¿Y cómo lo hicieron? Versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Escuche, hubo una adoración excelente en los cielos. Esa adoración excelente la comenzaron esas almas que llegaron al cielo. Llegaron al cielo, hermanos queridos, con un gozo indescriptible. Ahora, ¿por qué llegaban adorando y alabando con ese gozo? Bueno, ellos llegaban contentos. ¿Sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque ellos experimentaron en su vida lo inimaginable. Ellos tuvieron que pasar por lo más terrible, ¿sí? Ellos conocieron al anticristo. Ellos lo vieron. Ellos lo escucharon. Ellos quizá fueron engañados por esa bestia, el anticristo, que trajo esa falsa paz. El anticristo que luego se levantó en una tremenda guerra mundial, cual nunca otra ha existido. Ese anticristo que produjo precisamente esa hambruna a nivel mundial, ellos lo conocieron y padecieron esa hambruna, padecieron esa guerra, vivieron esas pestes. ¿Sabe qué? Vivieron esas catástrofes. Ellos experimentaron un tiempo difícil, cual nunca la humanidad lo ha experimentado. Toda esa tribulación que estaba pasando en la tierra y que hemos estado enseñando desde que se abre el primer sello. Esa falsa paz, esa guerra, esa hambruna, esa muerte y el poder demoníaco del anticristo lo experimentaron ellos. Esa ira de Dios que conmovió los cielos y la tierra en el sexto sello. Note usted, ellos experimentaron lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dijimos la semana pasada que esta porción nos habla de una alteración del orden cósmico y de la naturaleza en una manera literal, ¿sí? Estuvimos estudiando acerca de ese gran terremoto. No es un acontecimiento en varios lugares, no, es un acontecimiento masivo. La tierra total va a temblar, ¿sí? La tierra va a temblar. Eso quiere decir que en ese momento ellos vivieron esa gran devastación y sobrevivieron a ese terremoto. Ellos vieron cómo el polvo, ¿sí?, de los incendios, cómo el polvo que se levantó cuando las placas tectónicas se movieron, ¿sí?, oscurecieron el sol y cambiaron el color de la luna a un color rojo. Ellos vieron la devastación, ningún edificio quedó en pie, todas las casas, los edificios se derrumbaron, ¿sí? Ellos experimentaron esos incendios masivos, esa falta de suministro de agua potable, esa falta de comida, esa falta de hospitales para atender a los heridos, a los enfermos, esa falta de comunicación como lo tenemos ahora. Ellos lo experimentaron y fue algo terrible, pero sobrevivieron hasta ese momento, ¿sí? El cielo se desvaneció, ellos pudieron ver la atmósfera desde otro punto de vista. Ellos pudieron ver el espacio sideral. Ellos pudieron observar a esos meteoritos que estaban cayendo sobre la tierra y que se incendiaban y que parecían esas estrellas que caían del cielo, como cuando la higuera es sacudida. Ellos, hermano, experimentaron todas esas cosas, esos montes conmovidos de su lugar, ¿sí?, esos terremotos capaz de desplazar la rotación de la tierra. Ellos lo vivieron. ¿Por qué? Porque el gran día de la ira de Dios había llegado y ellos lo experimentaron. Además, ellos experimentaron que esos 4 ángeles detuvieron el aire en los 4 puntos cardinales de la tierra, y no había oxígeno, no había olas en el mar,
había un mar fétido por la descomposición de todos los organismos vivos por la falta de ese oxígeno. No había hierba, la hierba se secó, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos experimentaron todas esas cosas. Y en este momento Juan ve el alma de aquellos que durante esta gran tribulación escucharon a los 144,000 que salieron por todas las naciones diciendo: ¡hey! Todavía hay esperanza, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, porque Cristo puede perdonar tus pecados. Él fue a la cruz y su sacrificio fue suficiente. Cree en Él, porque Él es el único que puede salvar tu vida, tu alma y darte la vida eterna. Ellos escucharon ese mensaje y ellos fueron capaces de arrepentirse, de dejar quizá una religión, de dejar quizá el ateísmo, de dejar quizá esos falsos conceptos, filosofías humanas, y poner su fe en Cristo. Les costó la vida, porque a través de alguna de estas catástrofes ellos tuvieron que morir, pero permanecieron firmes hasta el fin y alcanzaron la salvación. Por eso, hermanos queridos, en este momento Juan ve a esos salvos de la gran tribulación que llegan al cielo y clamaban a gran voz diciendo: ¡hey! La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos clamaban y decían: fuimos salvos por Él, fuimos salvos porque nos extendió su misericordia, fuimos salvos por la obra del Cordero en la cruz. Los que se salvaron de la tribulación llegaron con un gozo indescriptible a la presencia de Dios, porque tuvieron que lidiar con todo lo que vivieron a través de los juicios en la gran tribulación. Por eso decían: la salvación le pertenece al Señor. Y ellos llegaban adorando al Señor. ¿Por qué? Porque alcanzaron la salvación en el último minuto. Había un gozo extraordinario, había un gozo maravilloso, en donde los ángeles participaban en ese gozo, en donde los 4 seres vivientes y los ancianos participaban de ese gozo. Usted y yo sabemos, hermano, porque la Biblia lo declara, que cuando un alma acepta a Cristo, hay gozo en el cielo. Los ángeles se gozan, pues en ese momento el gozo fue indescriptible. Cuando los ángeles pudieron ver que estos alcanzaron la salvación en el último momento, ellos se gozaron en una forma maravillosa, como cuando nuestros hijos compiten en un equipo y ganan. No podemos esperar para celebrar ese acontecimiento. Y hoy sabemos, hermano, que si en este tiempo los ángeles se gozan cuando hay un alma salva, se van a gozar de una forma indescriptible durante el período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque llegaron, porque lo hicieron, porque alcanzaron esa salvación. Los seres vivientes adoraban llenos de gozo. Los 24 ancianos adoraban llenos de gozo. Los ángeles adoraban llenos de gozo. Es más, las almas de los salvos en la gran tribulación, cuando se vieron en el cielo, ¡oh, gloria a Dios! Alcancé la salvación, llegué al cielo. ¡Qué tremenda adoración! Entendamos, hermanos queridos, lo que es adorar. Según Job capítulo 1, versículo 20. Hay 2 cosas que conlleva la adoración. Entonces Job, dice la Escritura, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, noten, y se postró en tierra y adoró. ¿Cuáles son estas 2 cosas que conllevan la adoración? Número 1, postrarse, arrodillarse. Número 2, rendirse. Y las 2 nos llevan a esa actitud de adoración. Algo me llama la atención. Ellos estaban adorando. Todos los ángeles adoraban. Los 24 ancianos adoraban. Los 4 seres vivientes adoraban y estaban gozosos. Pero, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en este pasaje? Escuche.
Nosotros para ese momento ya hemos sido arrebatados. Ya los muertos en Cristo resucitaron primero, ¿sí? Ya las almas de esos muertos que habían muerto en Cristo se habían juntado con sus cuerpos. Ya nuestros cuerpos estaban glorificados para ese momento. Ya nosotros estábamos en otra condición ahí en el cielo. Pero no se habla de los salvos durante el periodo de la iglesia. En esta porción es claro, se habla de las almas que han salido, dice el verso 14 de Apocalipsis 7, de las almas que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Vamos a estar ahí? Sí, sí. Pero esta adoración será muy especial y muy emotiva. ¿Por qué? Porque será de los que tuvieron que pagar el precio de la salvación. ¿Sí? Ahora, hay una verdad muy clara y hay un principio que no falla. ¿Cuál es? Déjeme decírselo y de ahí vamos a sacar algunas verdades. Lo que no cuesta, no se valora. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos queridos, nosotros somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos ha costado la salvación. Escuche, escuche. La salvación la pagó Cristo. Nosotros no pagamos el precio. Por eso, lo que no cuesta, no se valora. Los que estaban llegando de la gran tribulación, llegaron felices, llegaron gozosos. Los ángeles se alegraron con ese gozo. Los 24 ancianos también lo hicieron. Los 4 seres vivientes participaron de esa alegría de aquellos que habían alcanzado la salvación y que habían tenido que pagar un precio por ella, la vida. Qué triste que nosotros como cristianos no tengamos ese fervor ni ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque quizá menospreciamos la salvación que tenemos. ¿Por qué? Porque no tuvimos que pagar el precio. Y lo que no cuesta, no se valora. Quizá por eso, hermanos queridos, por hoy, estamos viviendo un cristianismo ligero. Un cristianismo falto de compromiso. ¿Sí? Aunque tuviéramos la libertad, que en este momento no existe por la restricción sanitaria, ¿sí? Hoy en día, cristianos no se congregan con fidelidad, ¿sí? No tienen su énfasis en el día del Señor para venir a adorar a la iglesia el día del Señor. Cristianos no tienen ese agradecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se rinden al Señor. No sirven al Señor. Es más, el cristianismo de hoy no está rendido a Cristo. Cristo es su Salvador, pero en muchos de los casos, Cristo no es el Señor. ¿Sí? Ni siquiera se conectan en casa a tiempo. Se gozan más cuando entra un gol de su equipo favorito que cuando se predica una verdad bíblica. Sirven a una empresa, pero no pueden involucrarse en la mejor empresa que es la obra de Dios para hacer algo, involucrarse. Invierten en lo material, ¿sí? Sin ningún problema, no hay dificultad. Y 10 miles y cientos de miles invierten, pero en la obra de Dios no están dispuestos ni a cumplir con el diezmo. Estas almas estaban gozosas y estaban alabando al Cordero porque salieron de la gran tribulación y valoraron la salvación. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar el precio. ¿Será que eso nos falta a nosotros? ¿Será que por eso no estamos viviendo un cristianismo comprometido con el Señor? ¿Será que por eso
fácil nos distraemos con las cosas del mundo? ¿Será que por eso no le cantamos alegres a Dios, como dice el Salmo 100? ¿Será que por eso no servimos a Dios con alegría, como dice el Salmo 100? Cristianos, hermanos, faltos de compromiso con aquel que dio todo para darnos la salvación. ¿Sabe qué? Él merece nuestra adoración. Necesitamos reconocer que Él es digno. Sí. Por su gracia, por su poder, por su santidad, por el precio que tuvo que pagar, que fue un precio alto. Cristo Jesús en inocencia fue a recibir esos azotes, esa corona de espinas, esos escupitajos, esas burlas, esa cruz, y derramó su sangre. ¿Y sabe quiénes deberíamos de haber estado ahí? Usted y yo. Pero Cristo pagó el precio. Hermano querido, no menospreciemos esa gracia. Que no sea una carga servir al Señor. Que no sea una carga ir a la palabra de Dios cada día. Que no sea una carga estar en oración, clamando, adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Pero hay cristianos que pueden decir, como allá en Malaquías: ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Por qué? Porque no valoran la salvación. ¿Sabe una cosa, hermano? Él sabe cómo le servimos. Él sabe cómo le adoramos. Él verdaderamente sabe cómo estamos rendidos a Él. Pero muchas veces nosotros nos mostramos malagradecidos. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Porque no hemos visto el infierno y porque no hemos experimentado la gran tribulación. Pero, hermano querido, tendría que ser suficiente el voltear y ver la cruz de Cristo. Adorar es servir a Dios, es someternos a Él, es rendirnos a su voluntad. Ángeles le adoran, autoridades celestiales le adoran, ¿sí? Almas redimidas lo harán. Nosotros, ¿de qué forma agradeceremos la salvación que Él nos ha dado? ¿De qué forma, hermanos queridos, agradeceremos el precio que Él tuvo que pagar al ir a la cruz y darnos esa vida eterna? Por esa razón, estos que llegaban y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué faltos somos de esa adoración delante del Señor. Pero eso sí, abusamos de la gracia. Hermano querido, por favor, meditemos en este tiempo de qué forma nos hemos rendido al Señor. Él es solamente nuestro Salvador. Nosotros lo hicimos solamente porque queremos estar en el cielo. Pero necesitamos entender que esto amerita un compromiso. No, con nada pagamos la salvación. No va a ser para alcanzar la salvación, porque la salvación es por gracia. Es porque amamos y valoramos el precio que se pagó. Por favor, en esta tarde, yo te ruego que ahí donde estás, solamente te postres delante de Dios. Lo adores, derrames tu corazón y agradezcas esa salvación que nos ha dado. Con los ojos cerrados, el rostro inclinado, nadie mirando. Póstrate, adórale, porque Él lo merece. Qué fácil menospreciamos la salvación que nos da. Qué fácil, en vez de rendirnos a Él,
nos rendimos al pecado. Qué fácil, en vez de adorarlo a Él, adoramos la bendición que Él nos da, las cosas materiales, personas a nuestro alrededor, cuando Él es el que merece toda nuestra adoración. Dale gracias a Dios. Dile que lo amas. Adóralo. Dile que es poderoso. Ríndete a Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, háblame, Señor. Señor, guíame, Señor. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer en mí? Valora la salvación que Él nos ha dado. No hemos tenido que pagar el precio y hemos sido muy afortunados. Pero seamos agradecidos. Seamos agradecidos en este tiempo. Haz decisiones ahí delante del Señor. Póstrate delante de Él. Dile que lo amas. Dale gracias por la salvación. Y de aquí en adelante, valora más esa salvación. Vive más comprometido con Él, con su palabra. Vive un cristianismo fiel, comprometido, delante del trono de la gracia. En esta hora, la pregunta más importante. ¿Tú estarás 100% seguro de que el día en que Cristo venga otra vez, o de que el día en que la muerte te alcance, vas a estar en el cielo? Déjame decirte que el mensaje central de la Biblia es para que todos podamos tener esa seguridad de salvación. Porque desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis nos habla de la salvación que es a través de Cristo. Nuestra condición es, somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Jamás delante del trono de su gracia podrá haber presencia de pecado. Y si la muerte te alcanza en esa condición, tu cuerpo irá al polvo, pero tu alma no podrá entrar al cielo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Número 2, el pecado nos hace merecedores de un castigo. No es nada más andar vagando ahí por el limbo, el espacio sideral, no. El alma que no puede entrar al cielo será lanzada a un lago de fuego, una condenación eterna. De eso hablaremos más adelante. El único que puede cambiar esa condición es Cristo Jesús. No es una religión. Iglesia no salva, religión no salva, buenas obras no salvan, porque hoy hacemos buenas obras, pero a la noche volvemos al pecado. El único que puede salvarte es Cristo Jesús. Necesitas rendirte a Él, recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Ahí tú puedes hablar con Él y pedirle que te dé la vida eterna. Cierra tus ojos, haz la decisión más importante de tu vida hoy. Acepta a Cristo. Cierra tus ojos y habla con Él. Haz esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y en esta hora me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, gracias porque cuando fuiste a la cruz, el castigo que recibiste era el que yo merecía. Tú lo tomaste en mi lugar. Ahora yo, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Te invito a que vengas a morar en mi corazón. Perdona mi pecado, limpia mi maldad y te pido que me des la vida eterna. En tu nombre, amén. ¿Cómo nos gustaría saber
que personas en esta ocasión hicieron esta oración. Si usted lo ha hecho, por favor, avísenos por medio de nuestra página. Ponga ahí un mensaje: acabo de aceptar a Cristo, hice la oración de fe. Eso nos daría mucho gusto, saber que allá en el cielo hay gozo en este momento. Vamos a terminar la invitación con esta oración. Señor, gracias. Gracias por la salvación a través de Cristo. Gracias porque nos tocó vivir en este período de la gracia. Pero ayúdanos, Señor, a valorar nuestra salvación, a vivir en compromiso contigo. Y, Señor, a glorificar y a adorar tu precioso nombre. Bendice cada necesidad y obra en cada decisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.